Pero como todas las semanas es momento de tener la consulta con el doctor Miguel Ángel Santana. Como se lo adelantaba, como cada semana, un gusto saludar al doctor Miguel Ángel Santana, quien nos tiene obviamente el tema de este martes. Estimado doctor, con el gusto de estar contigo nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días. Pues saludos desde la Clínica de la Columna en la Avenida Universidad y listos para platicar sobre espondilosis. Muy bien, doctor, adelante, te escuchamos con atención. Excelente. Pues mira, espondilosis se refiere más que todo al término sobre la enfermedad degenerativa de la columna. Espóndilo significa columna, a veces se utiliza también para vértebra, y losis refiere a una enfermedad de la columna. Las enfermedades en general de la columna hay de varios tipos, hay de tipos traumáticos, hay de tipos degenerativos. Hoy hablaremos de la espondilosis como un origen degenerativo de la columna. El problema degenerativo de la columna es que la columna es muy compleja. La columna no solamente es un hueso, sino es un conjunto de huesos que se relacionan entre sí por articulaciones. Estas articulaciones las hay por delante en los discos intervertebrales y por detrás en las articulaciones facetarias. Es bastante compleja la columna. Está rodeada de una gran cantidad de nervios y entonces cualquier inflamación en cualquiera de estas muchas articulaciones puede desencadenar dolor. Ahora, si a eso nos vamos, que lo que estamos viendo ahorita en pantalla son las facetas articulares, que son las carillas con las que nos articulamos en la parte posterior. Estas normalmente nos permiten un grado natural de movimiento, de flexión, extensión y un poquito de rotación del tronco. Estas carillas articulares son muy importantes para ayudarnos a la estabilidad de la columna. Sin embargo, cuando cualquiera de estas estructuras llega a fallar, es muy fácil que se desencadene dolor. La mayoría del dolor de la columna es de tipo mecánico. Es que alguna de estas estructuras que estamos mencionando se inflama, se degenera, se desgasta y puede desencadenar dolor. Pero hay otro tipo de dolor que es el tipo neurológico, que es lo que estamos viendo ahorita en monitor. Cuando estas articulaciones pueden desgastarse y comprimir un nervio, entonces el dolor se va a sentir en el trayecto de este nervio. Hablamos que el 80% del dolor es mecánico y el 20% del dolor puede llegar a ser neurológico por compresión de un nervio. Estas pequeñas articulaciones también se ven relacionadas con lo que estamos viendo en este momento, que es la degeneración del disco intervertebral. Si tomamos en cuenta que el disco normalmente carga alrededor del 70% del peso, cuando se degenera el disco o las articulaciones facetarias, esta relación de 70 adelante, 30 atrás cambia y puede llevarnos a 50 adelante, 50 atrás, y esto aumenta todavía más la degeneración de las articulaciones. Todo esto, al comprimir un nervio, nos puede dar dolor en todo el trayecto del nervio. Y ahí es cuando el dolor deja de ser mecánico y se convierte en neurológico, que es la compresión de un nervio. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Sí. Cuando tenemos sensación de hormigueo, calambres, entumecimiento, adormecimiento de las piernas. Algo que es muy importante considerar, esto que estamos viendo en pantalla, es el foramen. El foramen es justamente la salida del nervio de la columna. Y este foramen por delante tiene al disco, al cuerpo intervertebral, a las articulaciones por detrás. Y cualquiera de estas cosas que pueda fallar, degenerarse, crecer, va a cerrar el volumen del foramen, va a atrapar el nervio y va a desencadenar dolor en el trayecto. El disco cuenta también con una gran importancia en esta zona, porque el disco por sí solo, si se degenera, puede ocasionar dolor de tipo discogénico. Muchas veces a mí me tocó ver en mi formación que llegábamos a quitar discos porque dolían. En la actualidad eso ya no es factible. Si un disco duele pero no se ha salido de su lugar, le podemos dar tratamientos sin llegar a una cirugía. ¿Qué es lo más importante con lo que quisiera dejar yo a la gente en casa? Es que cualquiera de estas estructuras puede inflamarse y doler, pero no necesariamente va a necesitar de un tratamiento quirúrgico. En Clínica de la Columna tenemos alternativas muchas no quirúrgicas. De hecho, lo primero que podemos hacer es algo de medicamentos tomados, medios físicos, calorcito local, y eso ayuda en una gran cantidad de pacientes. Pero también aquellos que no mejoran con esto, podemos darles rehabilitación física o incluso podemos combinar rehabilitación física con bloqueos articulares, las infiltraciones famosas, ¿no? Entonces podemos ir a la columna,
inyectar la articulación que está desgastada o el nervio que está comprimido y hacer que se desinflame. ¿Cuándo podemos hacer esto? Cuando no hay un compromiso neurológico importante, cuando el nervio está dañado, cuando hay debilidad, cuando se pone en riesgo la función de la extremidad, preferible descomprimir por vía quirúrgica. Pero muchas veces podemos evitar esta cirugía y podemos hacer que los pacientes mejoren importantemente sin llegar a ella. Doctor, por último, ¿cuáles serían uno de los principales motivos por el que se presenta esta compresión de las articulaciones? ¿Sobrepeso, hereditario o cuál es el problema? Es multifactorial. Okay. ¿Sí? El sobrepeso es un factor, pero hay gente delgada que lo presenta. La actividad física es un factor, pero hay gente sedentaria que la presenta. Hereditario es un factor, pero hay gente que no tiene ninguna herencia que también la presenta. Claro. Entonces, la pregunta que me acabas de hacer, me la hacen muchísimas veces ya en el consultorio, pero ¿por qué me dio? En el 95, 99% de los casos no podemos saber exactamente por qué les dio, el origen, pero sabemos cómo ayudar a sentirse mejor. Y lo importante es cambiar la calidad de vida, ayudar a las personas a recobrar la actividad física, su actividad social, laboral, y que puedan desenvolverse sin estar sufriendo de dolor. Esa frase que a mí me choca muchísimo cuando van a algún lugar que le dicen, se tiene que acostumbrar, le va a doler toda la vida. Eso no es verdad. Podemos hacer que vivan sin dolor, que sean mucho más activos, que sean mucho más funcionales. Y eso es lo que estamos buscando en Clínica de la Columna. Doctor, como siempre, como cada semana, te agradecemos infinitamente que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y el próximo martes acá nos vemos. Vale. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor. hasta la próxima semana. Hasta pronto, doctor. La plática, como todos los martes, con el doctor Miguel Ángel Santana.